Hola, ¿qué tal? Le daré lectura y solución al siguiente ejercicio. Encuentra las pendientes de las rectas tangentes a la curva y igual a x cuadrada menos 1 en los puntos donde x es igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Dibuja las rectas en el gráfico. Aquí vemos la gráfica de una parábola y en el ejercicio nos piden encontrar las pendientes de las rectas tangentes dados los puntos en este caso, de la abscisa. Vamos a encontrar dichas pendientes usando la derivada. Aquí tenemos la función de una parábola y vamos a tener que derivar esta función para poder encontrar una expresión que representará las pendientes de cualquier línea recta sobre esta curva. En este caso, voy a escribirlo así. La función de nuestra parábola, que en este caso es y, está en función de la variable x. Por lo tanto, lo puedo escribir así. Y en función de x va a ser igual a x cuadrada menos 1. Y su derivada, usando el método general para derivar, va a ser y', o sea, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a el límite de nuestra función dada, o sea, la función que nos proporciona, evaluado en x más cambio en la variable x, menos la función dada, o sea, la función que nos están proporcionando. Todo esto dividido entre el cambio en la variable x, cuando el cambio en la variable x tiende a 0. Bien, entonces desarrollando este límite, para poder encontrar su derivada va a ser límite, la función dada, o sea, la función de nuestra parábola, lo voy a tener que evaluar en x más cambio en x, o sea, en lugar de x, lo sustituiré por x más cambio en x. Aquí vemos que x está siendo elevado al cuadrado, por lo tanto, al sustituir x más cambio en x, va a ser x más cambio en x, todo esto al cuadrado, menos 1. Después escribo menos la función dada. Entre corchetes escribo la función dada, o sea, la función y con respecto a x es igual a x cuadrada menos 1. Escribo esta función, x cuadrada menos 1. Y ya está. Todo esto dividido entre el cambio en x, cuando el cambio en x tiende a 0. Y lo único que queda aquí es encontrar este límite, cuando el incremento o el cambio en x tiende a 0. Desarrollo entonces este binomio al cuadrado. X va a ser mi primer término, cambio en x mi segundo, entonces va a ser cuadrado del primer término, o sea, cuadrado de x es x cuadrada, más el doble producto del primer término x por el segundo, que es cambio en x, más cuadrado del segundo término, o sea, cambio en x al cuadrado, menos 1. Ahora, como esta expresión dentro de corchetes se va a restar a esta otra expresión de este lado, cada uno de los términos que están dentro de este corchete cambiarán por su signo contrario. X cuadrada, que es positivo, se vuelve negativo. Menos 1, que es negativo, se vuelve positivo. Y ya está. Y todo esto entre el cambio en la variable x. Ahora vamos a simplificar este límite, o sea, las expresiones que sean semejantes. En este caso vemos que x cuadrada es positivo aquí, y aquí tenemos una x cuadrada negativa. Son iguales y de signos contrarios, por lo tanto se pueden anular. Aquí tengo menos 1 y aquí tengo 1. Son iguales y de signos contrarios, también se anulan. Y aquí únicamente vemos que queda 2 por x, por cambio en x, y queda cambio en x al cuadrado. Todo esto dividido entre el cambio en x. Podemos hacer esto de una vez. Cambio en x va a dividir
a este término y a este otro. O sea, cada uno de los que están arriba. 2 por x por cambio en x entre cambio en x. Cambio en x entre cambio en x es 1. Simplemente va a quedar 2 multiplicando a x o 2x. Luego, cambio en x al cuadrado, al ser dividido entre cambio en x, su exponente del término de arriba pierde una unidad. Simplemente queda más cambio en x. Ahora, el límite de esta expresión va a ser 2x más, en lugar de cambio en x, lo sustituyo por 0 y esto va a ser igual a 2x. Entonces, la derivada de y con respecto a x de nuestra función dada es igual a 2x. Esta expresión representa a la pendiente de cualquier línea recta tangente a nuestra parábola. Lo voy a escribir de esta forma: la pendiente de cualquier línea que sea, o sea, cualquier línea recta que sea tangente a nuestra función va a ser igual a la expresión 2x. O sea que si yo conozco la abscisa de mi línea recta tangente, simplemente lo que hago es sustituirlo en esta expresión. Vamos a encontrar entonces las pendientes de las líneas rectas tangentes teniendo sus abscisas. En este caso, la primera abscisa es cuando x valga menos 2, su pendiente, en este caso, la pendiente va a ser igual a, en la expresión que encontramos derivando nuestra función, que es 2x, en lugar de x, lo sustituimos por menos 2, o sea, la abscisa dada. Y vemos que la pendiente va a ser de 2 por menos 2 es menos 4. La pendiente va a ser de menos 4. Ahora, para el siguiente punto, cuando x valga menos 1, su pendiente va a ser igual a 2. Ahora, en lugar de x, lo sustituyo por menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. Ahora, cuando x valga 0, la pendiente va a ser igual a 2. En lugar de x, lo sustituyo por 0 y la pendiente va a ser 2 por 0, 0. La pendiente va a ser de 0. Ahora, cuando x valga 1, su pendiente va a ser igual a 2. En lugar de x, lo sustituyo por 1. Su pendiente va a ser 2 por 1, son 2. Y por último, cuando x valga 2, su pendiente va a ser igual a 2. En lugar de x, lo sustituyo por 2. 2 por 2 son 4. Entonces, la pendiente va a ser de 4. Bien, ahora ya encontramos las pendientes de las líneas rectas dadas sus abscisas. Pero requerimos, para poder graficarlo, requerimos encontrar las ordenadas de estos puntos de tangencia. Bien, vamos a encontrar entonces las ordenadas. Se encuentra de la siguiente forma. Aquí voy a escribir en esta columna las abscisas y de este lado voy a escribir las ordenadas. Escribo mi función dada, que es y con respecto a x es igual a x cuadrada menos 1. Y ahora sí, encuentro las ordenadas, dadas las abscisas. Primero, cuando x es menos 2, su ordenada del punto de tangencia va a ser, en lugar de x, este menos 2 lo sustituyo en la función de nuestra parábola. Escribo en lugar de x, escribo menos 2. Como x está siendo elevado al cuadrado, va a ser menos 2 al cuadrado menos 1. Menos 2 al cuadrado es 4. Menos 1 es 3. Y ya está. Ahora, cuando x valga menos 1, hago lo mismo. Sustituyo el valor de la x en nuestra función dada. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos 1 es 0. Por lo tanto, 0 es su ordenada cuando x valga menos 1. Ahora, cuando x valga 0, lo sustituyo esta abscisa en nuestra función dada. Y aquí vemos que nos da menos 1 de ordenada. Cuando x valga 1, lo sustituyo en la función dada. Aquí escribo
todo esto. Y aquí vemos que cuando x valga 1, su ordenada va a ser de 0. Y por último, cuando x valga 2, su ordenada, en este caso, va a ser 2 al cuadrado es 4, menos 1 es 3. Su ordenada va a ser de 3, cuando su abscisa es de 2. Ahora bien, ¿por qué hicimos esto? Porque requerimos conocer la ordenada para poder ubicar el punto de tangencia. Ahora, el punto de tangencia o los puntos de tangencia en este caso serán, voy a nombrarlos con letras, será así. Voy a decir que el punto A va a ser o va a estar formado por la abscisa menos 2, y la ordenada 3. Ese va a ser mi punto A. Mi punto B va a ser en este caso menos 1, 0. Mi punto C va a ser en este caso 0, menos 1. Mi punto D va a ser 1, 0. Y por último, el último punto de tangencia va a ser E. Y va a estar formado por la abscisa 2 y la ordenada 3, en 2, 3. Y el punto A, encontramos anteriormente que la recta tangente que tiene abscisa menos 2 tiene una pendiente de menos 4. La recta tangente que tiene una abscisa de menos 1 tiene una pendiente de menos 2. Esto ya lo encontramos en esta pequeña tabla cuando lo sustituimos. Entonces, lo escribiré aquí. El punto C, que tiene abscisa 0, su pendiente es de 0. El punto D, que tiene abscisa 1, su pendiente es de 2. Y por último, el punto E, que tiene abscisa 2, su pendiente es de 4. Ahora sí, vamos a ubicar la línea recta, estas líneas rectas que pasan por estos puntos y que dicha línea recta son tangentes. Bien, ahora voy a ubicar los puntos de tangencia. El punto A está aquí, está en la coordenada A, en menos 2, 3, por aquí. El punto B está en la coordenada menos 1, 0, por aquí, sobre el eje de las abscisas. Escribo el punto B en menos 1, 0. Y el punto C está en 0, menos 1. Está sobre el eje Y negativo. Escribo 0, menos 1. Y el punto D está en 1, 0. Por aquí lo escribo punto D en 1, 0. Y por último, el punto E está en 2, 3. Acá. Escribo punto E en 2, 3. Bien. Estos puntos son los puntos de tangencia de nuestras líneas rectas. Voy a trazar las líneas rectas entonces. Estas líneas rectas, como son tangentes, únicamente tocarán ese punto. Lo voy a trazar. Primero, la primera línea recta tangente tocará al punto A en menos 2, 3, aquí. Y ya está. Ahora, la línea recta tangente, la segunda línea recta tangente, tocará al punto B en menos 1, 0, por aquí. Y la tercera línea recta tangente tocará a nuestra curva en C, en 0, menos 1. Aquí. La cuarta línea tangente D, o sea, tocará el punto D en 1, 0. Y por último, nuestra última línea recta tangente tocará al punto E en 2, 3. Bien.
La línea recta que toca al punto A tiene una pendiente, lo voy a escribir aquí, tiene una pendiente de -4. La línea recta tangente que toca al punto B, o sea que pasa por el punto B, tiene una pendiente de -2. Y la línea recta tangente a nuestra parábola que pasa por el punto C tiene una pendiente de 0, o sea, es una línea recta horizontal. Y la línea recta tangente que toca al punto D, su pendiente es de 2, o sea, es positivo. Su ángulo de inclinación con respecto al eje X positivo es menor a 90 grados. Y por último, la línea recta tangente que pasa por el punto E, su pendiente es de 4. Y ya está. Ya trazamos gráficamente estas líneas rectas tangentes a la abscisa dada. Y bueno, eso es todo. Suscríbanse.